Una de las mejores cosas que podés dejar de hacer es vender operatividad, que es básicamente lo que hace el 99% de las agencias y los consultores. Y en su lugar empezá a vender estrategia, que es ni más ni menos que tomar tu conocimiento y tu experiencia y aplicarlo en un formato un poco más inteligente, rentable. Es decir, no quiero que ganes y fidelices clientes teniendo que laburar como un burro 20 horas al día o tirando tus precios al piso, que básicamente es lo que hace el 99%. En su lugar quiero que vendas pensamiento. Quédate que voy a ayudarte a formatear tu propuesta de valor de una forma más inteligente y viable. Dale, vamos. Lo que quiero hacer hoy, un poco como te dije en la introducción, es que empieces a vender estrategia, tu pensamiento. No quiero que fidelices o ganes los clientes porque les estás atendiendo el teléfono un sábado a las 10 de la noche, que es cuando tenés que estar descansando, disfrutando de tu familia y tus amigos. Positive attitude. Smile and dial. Here I am, super stoked to make some dials. Lo primero que quiero que entiendas es que si todo lo que tenés para ofrecer es tu labor o tus horas, estás camino a ser un commodity. Quiero que te pares a pensar en qué mercado estás parado. Vos lo sabés, es un mercado de sacrificios. El marketing, el branding, la consultoría de negocios, típicamente está acostumbrada a brindarle al cliente una enorme cantidad de horas y disposición para lo que el cliente se le ocurra. Es lo que hacen todos. Y yo quiero que vos te diferencies. No quiero que hagas esa venta, esa consultoría que es vacía, miedosa porque el cliente, que no tiene la más puta idea de qué es lo que tiene que hacer, te contrata para que vos lo guíes. Y a la primera de cambio, como no lo querés contradecir y no te podés dar el lujo de perder el cliente, terminas haciendo lo que te dicen. Y ahí tenés un doble daño. Primero que nada porque perdés la autoridad. Y segundo, porque no va a dar resultado. Porque para algo el cliente te está pagando para que vos le digas qué es lo que tiene que hacer. Y no solo te perjudicas vos, sino que bastardeas el rubro. Que es algo que al menos, sobre todo en el marketing, ya lo sabemos todos. Están recontra bastardeados. Los empresarios no creen en esto. ¿Por qué? Como te lo dije al principio, el 99% de las agencias y los consultores venden operatividad. Y el empresario, el CEO, el dueño de la empresa, no necesita operatividad, porque la puede pagar por otro lado. Vos, en teoría, sos el que sabe más que él y lo tiene que guiar. Entonces, eso es lo que tenés que vender. ¿Querés que el cliente te dure 4 o 5 años? Vendé estrategia. ¿Querés que el cliente sea limitado con el tiempo, las cosas que te puede pedir, o que pueda facturar o cotizar por afuera cuestiones adicionales? Vendé estrategia. ¿Querés poder levantar la cabeza del día a día para salir a buscar un cliente nuevo y no estar enganchado con los mismos 5 que te chupan la sangre todo el día? Vendé estrategia. Lo que tenemos que asegurarnos es que vos destaques. Y no vas a destacar vendiendo u ofreciendo las mismas herramientas que usamos todos o la metodología Scrum, que también las usamos todos. La forma en la que destaques básicamente es vendiendo algo que tu competencia no pueda copiar. Y déjame decirte que lo único que ningún otro va a poder copiarte es tu pensamiento estratégico. La planificación estratégica no es una fórmula absoluta que se aplica a cualquier negocio, a cualquier mercado o a cualquier situación. Vos primero tenés que hacerte de información, de datos, y sobre esos datos aplicás tu pensamiento estratégico. Si no, sos un culo más vendiendo humo. Y existen dos caminos. Uno más bien conservador, en el que primero se trabaja la visión, después se realiza el diagnóstico y por último se planifica. Y una más atrevida, a la que yo personalmente adhiero y me siento mucho más cómodo, en el que se empieza haciendo el diagnóstico, luego se trabaja la visión y por último se planifica. Ambos caminos, ambas etapas, cada una de las etapas de esos caminos aplican por igual. La única diferencia es en qué lugar las pones. Así que vamos a trabajar sobre cada una de esas. Para hablar de diagnóstico, lastimosamente tenemos que tomarnos unos momentos para trabajar sobre el sentido común, que ya hay evidencia de sobra que, sobre todo en el mundo del branding y el marketing,
muchísimas, por no decir la mayoría de las veces, brilla por su ausencia. Vamos a empezar trabajando un poco el sentido común. Quiero que te imagines que vas a ver a un doctor, un médico, y en el momento que entras al consultorio, sin preguntarte, sin decirte nada, te da una receta y te manda a comprar la medicina para irte a tu casa. I'm a bad doctor. ¿Qué te va a pasar a vos? Y acá empezamos a trabajar sobre palabras claves o conceptos claves que claramente están dentro de nuestra cabeza, pero no hacemos el foco o no estamos orientados en el día a día. ¿Qué te va a generar ese médico? Desconfianza, mínimamente. ¿Vos vas a confiar en ese médico que te está recetando sin saber qué carajo te pasa? No. Y no dista mucho de tu día a día. ¿Cómo vas a darle a un cliente o vas a tratar de encajarle un producto si no entendés cuál es su necesidad? Si no entendés cuál es su dolor. Y ahí es donde es clave la forma que tenés de preguntar. ¿A qué me refiero? Todo el mundo sabe cuando va al médico que le duele el codo, el brazo, la cabeza. Lo que no saben es por qué. Y muchas veces vos como paciente, y aplica muy bien el ejemplo, pensás que te duele la cabeza porque no dormiste. Entonces se lo asignás a ese motivo y no necesariamente lo sea. Y ahí es donde reside el expertise del médico, donde te dice, che, pará, puede ser por falta de sueño, pero me tengo que asegurar que no sea X cosa, para no hacer el relato trágico. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen médico? Te pregunta, che, bueno, a ver, ¿hace cuánto te está pasando? ¿Qué tomaste? ¿Qué otras cosas te duelen? Y si no puede en ese relevamiento, en ese proceso verbal, entender o percibir con mayor grado de certidumbre qué es lo que te está pasando, seguramente te manda a hacer estudios. Y es una práctica que deberías incorporar. Considero que el equivalente a hacerte estudios es que te pongas a leer papers, que hagas una interconsulta con algún partner, que puedas hacer un exchange o una consulta, y que te hagas de información que incluso el cliente no tenga. Que dicho sea de paso, además de ayudarte a conformarte la solución, te va a dar un plus. Porque típicamente las agencias y los consultores venden lo que saben, no lo que no saben. Y si hay algo que los empresarios valoran mucho, es que hables el mismo idioma que ellos. Que significa que entiendas su rubro. Vos sabés que los rubros son todos distintos, las estrategias no son aplicables por igual y que cada rubro es un mundo. Entonces, no hagas mala praxis. Sé un buen médico. Otra cuestión clave es entregarle al cliente lo que te pide. Muchas veces recibimos una petición de un potencial cliente que dice: necesito desarrollar esta plataforma web para mi negocio, o quiero contratar el servicio de community manager para correr estas campañas en Meta por estos sorteos, o necesito implementar una automatización para mi campaña Expansión B2B, o lo que sea. Imagínate que vas a ver al médico y le decís: me pegué en el codo con la puerta, así que necesito que me hagas una operación a cráneo abierto. Y el médico te mete al quirófano. Why are you running? Está mal. No corresponde. No deberías tomar pedidos directos de un cliente. No, una vez más, no estás vendiendo pensamiento estratégico. No podés vender nada tuyo, no lo podés guiar. Lo único que podés vender son horas de mulo desarrollando la plataforma web. Y ese cliente ya tiene fecha de vencimiento, porque no le vas a poder dar nada de valor. Tarde o temprano el cliente se va a dar cuenta que no tenés valor. Sos un simple operador. Está en cada uno, obviamente, si se prostituye o no por un contrato salir a hacer algo que sabe que no tiene pies ni cabeza y que probablemente no le sume valor al cliente. Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Estamos todos? Sí, señor, estamos todos. ¿Y el contador dónde está? Aquí estoy, señor. Ah, discúlpeme, no lo había reconocido. ¿Qué media González, eh? Muchas gracias, jefe. Como presidente de esta empresa me siento orgulloso de la actitud de ustedes. Muchas gracias. Pero hemos invertido mal en nuestro presupuesto publicitario. Y aunque este accionar no esté dentro de los cánones del marketing, vamos a hacerlo con dignidad. Con dignidad. Así que, muchachos, adelante. Vamos, con dignidad. En otras palabras,
No seas un ramero mercado técnico. Valorate, valora la industria y no bastardees ni el mercado ni tu propuesta de valor. Ahora que recuperamos el sentido común y ya sabemos qué tipo de médico o profesional queremos ser y que no vamos a estar revoleando recetas para todos lados, hablemos un poco de cómo hacer ese diagnóstico. Y acá lo primero y lo básico es que entiendas dónde estás parado. De nuevo, sentido común. Entendé que estás frente a un potencial cliente que, en caso de que lo cierres, no te va a dar tiempo. Su nivel de expectativa hacia vos es gigante y no te va a permitir errores. Estas tres cuestiones hacen que la forma y la intensidad de tus preguntas sean claves. ¿Qué significa esto? Si el proyecto comienza, vas a tener que dar resultados en muy poco tiempo, por lo cual cualquier información que vos puedas relevar previa de cosas que no les funcionaron te puede dar a vos un lineamiento lo suficientemente contundente para saber por qué lugares no ir y en qué lugares apostar más fuerte. Otra cuestión básica es que cuando hagas las preguntas dejes de lado los cómo, ¿sí? Empezá a desarrollar los por qué. ¿Cómo es que hicieron esto? No te interesa cómo, te interesa por qué. ¿Por qué decidieron ir por este lado? ¿Por qué armaron la plataforma web así? ¿Por qué seleccionaron estas audiencias? ¿Por qué les gustó? ¿Por qué no les gustó? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué se dilató? ¿Por qué salió antes de tiempo? ¿Por qué no generó retorno? Pregunten los por qué. Una cuestión que quiero que tengas muy presente es que si bien la metodología que estás llevando adelante está basada en un proceso verbal, e incluso cuando tengas enfrente el CEO de la empresa, que se entiende que es la persona más calificada y con mayor conocimiento, no quita que la información que te dé sea equivocada. Recién hablamos de que lo importante son los por qué. Bueno, esos por qué a veces pueden tener una mirada más bien subjetiva e incluso pueden ser equivocados. Por lo que cualquier información que recibas tenés que tomarla como una hipótesis que tenés que validar posteriormente con datos. Datos que te brinda la empresa o datos que encuentres vos en tu research por afuera, a través de un paper o, como dijimos anteriormente, de una consultoría, un exchange con un partner. No te podés quedar con la información que te dan. Es clave que lo tomes como una respuesta o una visión más bien personal, que es una guía, pero no es garantía. Bueno, ahora que ya realizamos nuestro diagnóstico y nos hicimos de una base de información en la que podemos volcar nuestro expertise, nuestro pensamiento estratégico, es hora de trabajar sobre la visión. Que visión es un concepto bastante bastardeado que la mayoría de la gente piensa que es esta cosa flashera, loca, romántica acerca de qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar y demás. Y no podría estar en mayor desacuerdo con esa definición. En este mercado, el mercado de la consultoría, los negocios, el branding y el marketing, compartir la visión con el tomador de la decisión es clave, porque es lo que te asegura, más allá de todo el romanticismo, que sea una relación perdurable y que te dejen trabajar. Que parece una pavada, parece una locura, pero no vas a poder trabajar si la visión no es compartida. El tipo de interacciones y la repercusión que tenés que tener transversalmente en la compañía para poder generar un cambio o lograr un resultado requiere del acompañamiento de la dirección. Si desde el punto de partida la dirección no comparte la visión con vos, es muy probable que fracases. Vas a fracasar vos, van a fracasar ellos y aportamos una vez más un granito de arena a bastardear nuestro mercado. God, please, no! 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 La visión, en este caso compartida, es prácticamente un requisito para tomar un cliente. Y acá es donde se diferencian y no es tema a trabajar en este video porque si no sería demasiado extenso. Acá es donde se diferencian las agencias
o los consultores que tienen un trabajo activo de prospecting o de apertura comercial de los que no. Y hay que entender que para que la salud de nuestro negocio sea buena, tenemos que poder elegir. Si nosotros le vamos a decir así, de que sí a todo lo que venga, es muy probable que la pasemos mal, que no seamos rentables y que perdamos nuestra propia visión de negocio. En mi caso personal y de las empresas con las que trabajo, déjame decirte que compartir la visión con el potencial cliente es un requisito excluyente, porque hay una realidad. Cuando no compartís la visión con el cliente, es en un 90% seguro que ese cliente no va a generar compromiso. Y un cliente que no tiene compromiso no te deja trabajar. Y sé que ya lo debes haber sufrido anteriormente. Y el problema de que el cliente no tenga compromiso es que no importa qué es lo que hagas, nunca va a estar conforme, hasta que va a llegar el día en el que te va a cancelar. Por lo tanto, una vez más, ese potencial cliente o cliente ya viene con una fecha de vencimiento. Y tu rentabilidad y tu negocio dependen de las relaciones a largo plazo, que son las que te dan espalda. Otro error que cometen típicamente las agencias o las consultoras jóvenes es pensar que decirle que no a un cliente o detener la consultoría en los procesos primarios donde uno hace el relevamiento es visto como una señal de arrogancia o de debilidad. Y es todo lo contrario, es un signo de fortaleza y de humildad. No está mal decir que no. Decir que no a veces implica cuidar la rentabilidad del negocio. No queremos perder tiempo en clientes que no nos generen una buena facturación a lo largo de su vida. De hecho, hay muchísimas estrategias que son por demás efectivas para poder convertir por medio de otros procesos esos clientes que se les dijo que no. Por último, y no por eso menos importante, está la planificación, que es en este momento, en esta etapa, en esta instancia, tu principal valor, tu principal activo de valor, lo más precioso que tenés para ofrecerle al cliente, que es el cómo, el know-how, junto al método, desde luego. Y acá básicamente tenés dos opciones: cobrarlo o no. Y cada una tiene su pro y su contra. Y lo que quiero que hagas es que tengas pulso para decidir si lo vas a presentar como una posibilidad a ser cobrada o si lo vas a poner sobre la mesa como una cuestión de riesgo de parte tuya, que se traduce en compromiso hacia este potencial cliente. ¿Cuáles son los pros y los contras de no cobrarlo? Básicamente que si la empresa no fue lo suficientemente motivada o no lograste conquistarla del todo, ya tengo un documento que puedo ir a presentárselo a cualquier otra agencia y pagarle a esa agencia por una cuestión típicamente más bien de precio para que lo ejecute. Obviamente que el pro de poder cobrarlo es que ya le generás un compromiso anticipado a la empresa y salvo que te mandes una muy grande, y si es que tu precio es moderado, es muy probable que ellos después avancen en la solución. En mi caso personal, puedo decirte que la decisión es variable. A veces sí lo presentamos como una etapa paga, que obviamente tiene que estar documentada y estructurada, no quita que tenés que hacer una propuesta para que te contraten para hacer la planificación. Y por otro lado, dependiendo del escenario, si siento que realmente conecté con la gente, con el empresario, que tenemos una visión compartida, que han estado trabajando con metodologías distintas a la nuestra y se dan cuenta que tenemos un factor diferencial y una propuesta de valor superadora, sí enviamos el roadmap como una cuestión obvia, una propuesta completa. Es importante que entiendas cómo tiene que ser esa propuesta. Y hay una serie de principios que quiero que tengas en mente. Entendé que tu cliente es muy probable que desconozca en un 90% qué es lo que vos vas a hacer. Y eso le genera incertidumbre. La incertidumbre, desde una perspectiva antropológica, se traduce a
miedo. Es decir, tengo miedo de estar decidiendo equivocadamente. Y ese miedo va a ser tan grande o tan chico como el valor de la propuesta que estás adjuntando. Si le estás pidiendo a tu cliente un ticket de $5.000, no es lo mismo que uno de 500. Por lo tanto, el primer tip o la primera cuestión que te voy a pedir es que bajes el nivel técnico. No peques de huevón, no intentes ser técnico porque suena atractivo o canchero, porque te va a jugar en contra. Punto número 1. Punto número 2. Haz el desglose de la propuesta. Ni se te ocurra mandar una cotización con 8 ítems. Trata de explicar de qué se trata cada uno de esos ítems y desglosalo. Lo mínimo que te pido es poner los beneficios de la tapa, poner cuánto tiempo va a llevar la tapa, cuáles son los entregables y cuál es el proceso. Y de esa forma vas a reducir la incertidumbre, por lo tanto, el miedo, y vas a lograr tener una visión más clara, lo que va a traer como consecuencia preguntas específicas del cliente que jamás anteriormente te podría haber hecho y que son las que suelen aparecer en el medio de la consultoría o del desarrollo, que llevan a esas conversaciones incómodas de te lo dije, o estaba claro, o yo entendí que era de esta forma, o esperábamos que sea de esta otra. Es muy importante que tu roadmap y tu propuesta sea clara y esté sobre todo desglosada. Otra cuestión muy importante y clave es que en caso que decidas que el roadmap o la propuesta está incorporada y es parte de tu riesgo, tu compromiso para convertir el potencial cliente en cliente, es que no la mandes por correo electrónico. Las propuestas o los roadmaps tienen que ser pitchados. Y hay dos principios básicos que quiero que apliques. Primero que nada, el tiempo. No tenés 40 minutos para desarrollar la propuesta. La tenés que hacer en un tiempo extremadamente reducido. Porque quien te escucha tiene una empresa que dirigir. Y sos la persona, el proveedor número 200 que atienden ese día. Por lo cual no tiene muchas ganas de escucharte. Y más vale que lo que le digas sea interesante y de valor para él. Si hiciste un buen trabajo en las etapas de relevamiento, es muy bueno que utilices su mismo lenguaje. Hace énfasis en las cuestiones que él hizo énfasis. Utiliza el mismo lenguaje que él utilizó. Y sobre todo, trabaja sobre los dolores de su empresa o de su sector. Por último, quiero que tengas en cuenta qué significa el valor de la propuesta para el empresario. Y muchas veces, si no hicimos bien nuestro trabajo de presentación o si la propuesta de valor no toca las fibras sensibles del potencial cliente, es muy importante que equilibres la balanza del costo-beneficio. Vos a estas alturas, por el trabajo que haces, sabes que toda la toma de decisiones pasa por el proceso de análisis de costo-beneficio. Algo que te puede sumar muchísimo en esta etapa es hablar del equipo de trabajo que vas a asignar a su proyecto. Salvo que solamente seas tu propia marca y no trabajes con ningún partner o con nadie más, yo te recomiendo que siempre pongas las personas que van a estar trabajando en el proyecto. Porque tenés un argumento a mano que es extremadamente poderoso, que es cuántas personas va a estar contratando versus lo que debería invertir si tuviera que meterlas dentro de su empresa en relación de dependencia. Y eso es un pero muy gran equilibrador en esa balanza. Ahora que lograste terminar el negocio y el proceso y captaste ese cliente, hay algunas cuestiones de la operación diaria que quiero que tengas en cuenta para ser coherente entre lo que venís haciendo hasta acá para conseguir el cliente y lo que tenés que tener en cuenta en el día a día. No queremos vender pensamiento estratégico exitosamente, que nos paguen el ticket y salir a vender operabilidad. Quiero darte algunos tips para que mantengas este nivel de coherencia entre la propuesta y en el día a día. Y el primero es el delivery. ¿Cómo vas a entregar este trabajo que vas a estar haciendo?
te diría que tenés prácticamente prohibido enviar informes por correo electrónico. El cliente no los va a leer. Y si se toma el tiempo de leerlo, no los va a entender. Lo cual lo va a frustrar y lo va a alejar de la noción de que está invirtiendo dinero en algo que le aporta valor. Le vas a aportar desgaste, le vas a aportar frustración. Los reportes se dan en vivo, tomando el tiempo de conectar, o si estás en la misma ubicación geográfica dirigiéndote a su oficina, o si tenés una oficina cómoda, lo citas en tu oficina. Pero no podés dar informes. Es un proceso que tiene que ser personalizado. Otra cuestión clave es que conozcas los tipos de cumplimiento que existen. Dijimos durante todo el video que no queremos vender horas de burro. No queremos estar trabajando fuera de hora. Queremos cobrar por el pensamiento. Hay una pequeña excepción que tenés que tener en cuenta. Una cosa es el cumplimiento de lo establecido contractualmente y otra cosa es el cumplimiento de los requerimientos para el éxito. Te va a pasar que en muchas oportunidades hay cosas que quedaron afuera del roadmap. Roadmap que te tomaste tu tiempo para diseñarlo y se entiende que contempla todos los escenarios como para hacer campañas o una gestoría exitosa. Si algunas cuestiones quedaron afuera, ten en cuenta que son las de mayor valor para el cliente, si es que son las que pueden generar el cambio o obtener el objetivo que se está buscando. No tengas miedo a invertir en esos entregables, que, y te doy el dato más importante, salen de tu lado de la cancha. Nunca van a venir por el lado del cliente. Ahí tenés una muy buena vara para medir si hacerlo o no hacerlo. Pero ten en cuenta que es distinto el entregable que se estableció por contrato y el entregable que le da una solución al problema del cliente. Primo de esta cuestión son las solicitudes de los famosos adicionales. Claramente, si hicimos una buena venta consultiva de nuestro pensamiento estratégico, este escenario no se nos va a presentar demasiado. Puede, y existe el caso, en el que hicimos la consultoría y la venta con el dueño de la empresa, pero si bien el dueño de la empresa está presente, terminan derivándonos con un gerente general para el contacto diario, lo cual es totalmente entendible. Y muchas veces ese contacto diario empieza a generarnos tareas adicionales que no necesariamente están por contrato. Como dijimos hace segundos atrás, primo de este problema, si sabemos que el requerimiento surge de nosotros, probablemente sea para aportar valor al cliente. ¿Qué hacemos cuando el requerimiento viene del cliente y sabemos que no aporta valor? Hay dos caminos, o puedo darte estos dos hacks o estos dos tips. Punto número 1, negarlos y argumentar que tal vez los evaluemos a hacer más adelante y que no es el momento y que no podemos atrasarnos en nuestro roadmap, lo cual es un argumento por demás válido, y el dueño de la empresa siempre te va a acompañar porque el dueño de la empresa es el principal interesado en no tener que invertir un mes más del que habían acordado. O 2, podés hacer una lista de estos requerimientos para trabajarlos después de que cumplas con el roadmap. Descartarlos o postergarlos. En el caso de postergarlos, tiene un plus adicional que ya vas preparando tu segundo contrato, que es tema para otro video, pero ya vas relevando y vas dejando anotado todas las necesidades que el gerente general, en este caso por este ejemplo, que es una figura por demás importante, te está solicitando. Por último y no menos importante, es mantener en todo momento la autoridad. Constantemente vas a estar recibiendo por parte del cliente, a propósito o sin querer, situaciones o acciones que van a poner a prueba tu autoridad, tu liderazgo. Y es muy importante que aprendas a decir que no y aprendas a hacerte cargo, responsable y amo y señor de tus éxitos o fracasos. Lo que no querés bajo ningún concepto es que el dueño de la empresa, el gerente general o quien sea tu contacto te diga qué es lo que tenés que hacer. La única manera que vas a aceptar que te digan qué es lo que tenés que hacer es cuando realmente seas superador a lo que vos tenías pensado. Y tiene que estar muy bien argumentado. Si caes, como dijimos anteriormente, por miedo a que te cierren la cuenta o te cancelen en aceptar, déjame decirte que te estás convirtiendo en un empleado más de la empresa. Que tu valor en términos económicos
se reduce, se cae al piso y que tu posibilidad de guiar a ese cliente es prácticamente nula. Por lo tanto, entraste siendo alguien diferente y en el proceso te convertiste a algo más del montón.